Si se produce la falta absoluta antes de la toma de posesión, se procederá a una nueva elección universal y directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión del nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Ninguno de estos parámetros ha sido causado ni existe en Venezuela. Si la falta absoluta del presidente o presidente de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidente, se encargará al vicepresidente ejecutivo de completar el mandato. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta dicho periodo. Una constitución que fue capaz de dibujar el futuro y de prever cualquier circunstancia. Y de acuerdo al 233 de la Constitución, en Venezuela no hay ninguna de las causales aquí estipuladas para considerar abandono de cargo, falta absoluta, ni ninguna de estas motivaciones que nos llevarían a otros escenarios. Al contrario, la lectura estricta, la interpretación de la letra de la Constitución dice que en Venezuela hay un presidente constitucional, elegido por el pueblo, decidido por la soberanía y la voluntad popular, y ese presidente se juramentó y está en los primeros días de un mandato de 6 años. Es un modelo de golpe de Estado en marcha que nosotros tenemos que enfrentar con la fortaleza democrática de Venezuela. Es una prueba, una gran prueba a la conciencia republicana, a la conciencia cívica. Es una gran prueba a la conciencia de todos y todas, de toda Venezuela, que nadie se excluya de esto. ¿Queremos golpe de Estado en Venezuela? ¿Vamos a legitimar que desde el exterior se quiere imponer un gobierno títere? ¿Vamos a permitir que se pretenda pasar y violar la Constitución e imponerle al pueblo un presidente que nadie ha elegido? La conciencia nacional tiene que expresarse, brotar con una fuerza moral definitiva, y las instituciones, los poderes públicos legítimamente constituidos, debemos actuar en consecuencia para respaldar una conciencia republicana que exige justicia, justicia y más justicia. Aquí estamos los poderes, expresando los poderes de la voluntad nacional. Una democracia venezolana ejemplar, lo dije yo ayer. Si nos quieren medir por elecciones, ya todos sabemos. Señores embajadores, embajadoras presentes en Venezuela en estos 20 años, se han realizado 25 elecciones populares, 25. Las fuerzas bolivarianas hemos ganado 23 de ellas. ¿Y quién han hecho las elecciones en Venezuela? ¿Con qué modelo? Las ha hecho el poder electoral, que es el quinto poder establecido en nuestra Constitución. El quinto poder del Estado. El poder electoral a través de su órgano, el Consejo Nacional Electoral, aquí presente. El mismo Consejo Nacional Electoral que ha convocado todas las elecciones, como lo recordaba también ayer Diosdado. El mismo poder electoral con que se eligió esta Asamblea Nacional, y fue la propia presidenta, aquí presente, doctora Tibisay Lucena,
la misma presidenta que el 6 de diciembre del año 2015 salió a dar el boletín y decir, ha ganado la oposición la Asamblea Nacional de Venezuela. Las mismas máquinas electorales. Los mismos sistemas electrónicos de comunicación. La misma auditoría previa. Las mismas auditorías en caliente. Las mismas auditorías de comprobación posteriores, los mismos, centenares de observadores, invitados, observadores internacionales, observadores nacionales, el mismo Consejo Nacional Electoral, que ha dirigido todos los procesos, que el 15 de octubre del 2017 es el mismo Consejo Nacional Electoral, dirigió el proceso de elección de 23 gobernadores y gobernadoras del país, donde ganamos 19 gobernaciones, pelo a pelo, voto a voto, estado por estado. Es el mismo Consejo Nacional Electoral que convocó en Venezuela las elecciones, las convoca constitucional y legalmente el Poder Electoral. El Poder Electoral convocó las elecciones, dirigió el proceso, se inscribieron los partidos, se inscribieron los candidatos, el pueblo fue el 20 de mayo a votar y hubo una decisión legal, constitucional, soberana en las urnas electorales. Y esa decisión, por el 68% de los votos, es que este ciudadano, humilde obrero, humilde hombre del pueblo, Nicolás Maduro Moro, fue reelecto presidente constitucional, legítimo, legal, por el voto popular. No, pero el imperialismo jugó adelantado. Ya desde enero de ese año 18, el imperialismo dijo, desde enero del 18, dijo el gobierno imperialista, intervencionista de los Estados Unidos, no vamos a reconocer ninguna elección presidencial que se convoque en Venezuela. Guará, pues. Está bien, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El gobierno de Estados Unidos ha hablado, no va a reconocer nada. ¿Y qué hace Venezuela entonces? No hacemos nada, nos paralizamos. Que gobierne el embajador gringo en Venezuela, pues. Vamos a entregarle el poder a ellos, ¿verdad? Jugaron adelantado. La mayoría de la oposición estaba buscando un método, porque no tenían candidato, para ponerse de acuerdo en un candidato en enero. Pero en febrero fue la orden completa de la oligarquía colombiana. Llamaron personalmente a un nefasto ser que pasará al basural de la historia y será recordado como el más nefasto de los políticos de derecha del siglo XXI, un tal Julio Borges. Como jefe de la delegación de negociación, cuando ya habíamos llegado a un acuerdo perfecto de ampliación de garantías electorales para que todo el mundo participara, ese día recibí una llamada desde Bogotá dándole la orden de no firmar el acuerdo, de sabotear. Y fue el momento en que una parte de la oposición acató sin discusión, de manera obediente, el sabotaje, el boicot al proceso electoral que se iba a
convocar para presidente de la República. Una jugada pensada, moviendo piezas en una estrategia, un juego adelantado para dañar a Venezuela y con todo su poder de maldad, el imperio, tratar de meternos en una confrontación interna entre venezolanos, tratar de llevarnos a la violencia, al caos, tratar de desmembrar a Venezuela para ellos ponerle la mano. Poner sus garras sobre nuestra riqueza y sobre nuestra amada, muy amada patria venezolana. Jugaron así. Pero el pueblo jugó también libre y aquí hubo una decisión. Y esa decisión ha sido refrendada desde el punto de vista institucional por juramentos debidos, cumpliendo los mandatos y protocolos constitucionales, con el debido respeto a las instituciones, a las leyes y al pueblo. Y ahora ellos pretenden imponer un gobierno paralelo, un gobierno de payasos. Sí, una payasada es lo que ha hecho la derecha venezolana en su juego al extremismo, en su subordinación al imperio. Ya le ha tocado al Tribunal Supremo, decía, también enfrentar una payasada de un grupo de saltimbanquis que se dicen Tribunal Supremo en el exilio. Sin poder de decisión institucional de ningún tipo, que nadie se los ha dado. Deliberando y tomando decisiones que creen ellos legales desde Bogotá, cuando en la historia de cualquier país latinoamericano o en la historia de Venezuela, un grupo de personas se autoproclaman Tribunal Supremo y deliberan desde la capital de Colombia o desde cualquier otro país. ¿Cuándo? Lo dice la Constitución, lo dicen las leyes. La sede del Poder Judicial es la ciudad de Caracas, en este mismo recinto sagrado del Tribunal Supremo de Justicia. Es como que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos deliberara en México o en Holanda. ¿Qué hemos visto nosotros, verdad, en todos estos meses y estos años? ¿Y cuál ha sido la respuesta? La justicia, la constitucional, la legal, el Tribunal Supremo de Justicia, inmutable, ha seguido su trabajo. Y ahí está el resultado. Miles de sentencias haciendo justicia. Y en Venezuela, ¿qué priva? Las sentencias del Tribunal Supremo y de los tribunales de la República. Esa es la realidad. ¿Cuál poder judicial priva en Venezuela? El autoproclamado Tribunal de Payasos en Bogotá. No han podido. No han podido. Hay una señora muy traidora ella, muy corrupta ella, que lamentablemente nos engañó por muchos años como fiscal general de la República. Se autoproclama la fiscal general desde Bogotá, en su soledad, en su decadencia moral. Ella es la fiscal en Venezuela. ¿Tiene alguna efectividad sus actos administrativos? Aquí hay un poder ciudadano, un poder moral, el cuarto poder del Estado. Y hay un fiscal general debidamente asignado, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, que ejerce acciones todos los días ante los tribunales de la República. Eso es, hermanos y compañeros, jueces, juezas, constituyentes, ministros, ministras, ciudadanos, ciudadanas, militares de nuestra patria. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Calma y cordura, decía alguien por ahí.
calma y cordura, nervios de acero y que las instituciones funcionen. Por eso yo les garantizo que el gobierno que presido seguirá gobernando a favor de las mayorías del país todos los días de este año y de cada año que me toca constitucionalmente hasta el 2025. Seguiremos gobernando, aplicando la ley, la autoridad, protegiendo al pueblo, con firmeza, con valentía, con coraje y con el apoyo cívico militar del pueblo. Esa es la fórmula. La fórmula de Darío Viva ya es famosa.